La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos, que le vamos a llamar focos, situados en el mismo plano, es una cantidad constante. Por ejemplo, aquí lo que dice todo este enunciado es que si tú tomas un punto y cumple la característica de que la suma de aquí a un punto fijo, que le vamos a llamar foco coma o foco prima, y a otro punto fijo que le vamos a llamar puro foco, va a dar una cantidad. Entonces, si tú agarras otro punto que va a pertenecer a una elipse, también esta suma de esta distancia más esta te va a dar lo mismo que dio al principio. Y agarras este punto, entonces la distancia de aquí al primer foco más la distancia de aquí al segundo foco también te va a dar la suma que nos dio en las anteriores, y así sucesivamente. Tomas cualquier otro punto, si pertenece a la misma elipse, va a cumplir que la suma de aquí a un foco más de aquí al otro foco me va a dar la misma suma, y así en base a sumas que cumplan esta característica vas formando la elipse. Entonces aquí vamos a suponer que es otro punto, vamos a suponer que es otro punto, aquí es otro punto, aquí uno simétrico, más o menos, ¿no? Obviamente aquí este punto cumple que la suma de aquí a aquí más de aquí a acá va a ser lo mismo que me dio en las anteriores sumas. Escribiendo, supongamos que un punto le llamamos P, entonces PF' más PF me va a dar una cantidad constante. Voy a ponerle aquí, si sale aquí, bueno, voy a ponerle un valor X. Y este valor X siempre me dio para todas las otras sumas de los otros puntos. En otro video explicaremos que esta suma sí tiene un valor. Los casos que presenta la elipse con centro dentro o fuera del origen son los siguientes. El primero es cuando los focos se encuentran sobre el eje X o paralelos al eje X. En este caso aquí está el foco, o en un foco y el otro. Y siempre donde están los focos va a ser el eje mayor. En este caso el vertical, como los focos están verticalmente, que puede estar sobre el eje Y o paralelo al eje Y los focos. Y se dan cuenta que también si los focos están aquí, este va a ser el eje más grande o eje mayor, como le quieran llamar. Y un caso que en este caso también no lo vamos a analizar, muy pocas veces en la escuela se aborda, es la elipse inclinada, y se dan cuenta que inclinados están los focos. Hay que resaltar que el eje mayor es donde están los focos, como he mencionado, y también a esto se les llama con vértice V, y el otro vértice se le llama vértice B'. Si aquí están los focos, entonces en la parte superior o positiva se llama B, y este sería el vértice B'. Y en este caso, si supongamos que esta es la parte positiva del foco, o F que no tiene prima, este es B y este sería el B'. Por último, mencionaremos cuáles son los elementos de la elipse. En cualquiera vamos a tener un centro, así que vamos a llamar que este es el punto 1, es el punto número 1. Vamos a anotar aquí, el 1 va a ser el centro, que obviamente siempre se le va a nombrar con las variables h, k cuando no esté en el origen. Otro elemento importante son los vértices. Otro elemento importante son los vértices, que en este caso son 4. Los del eje mayor o los extremos del eje mayor son con V, y los del eje menor son con B mayúscula. Así que vamos a ponerle segundo elemento importante, son los vértices. Vértices, que el que tiene V, B', este segmento son del eje mayor y estos son del eje menor. Vamos a escribirlo, aquí sería eje mayor y eje menor. Bueno, entonces aquí le ponemos elemento 2. Otro elemento importante obviamente son los focos. Aquí sería 3 y 3. Este sería el 2, este sería parte del 2 y parte del 2. Entonces otro elemento serían los focos,
que en este caso va a ser F, y bueno, es el que serían F y el F, son nada más 2 puntos. Y qué otro, pues el lado recto. El lado recto es una línea perpendicular al eje de la elipse que pasa por el foco, tanto aquí como acá. Entonces esta longitud, que le vamos a llamar aquí elemento 4, elemento 4, vamos a llamarle el lado recto de la elipse, que son 2. Entonces lados rectos. Y por último vamos a indicar unas distancias que son muy importantes. Siempre la distancia del centro a un foco la vamos a llamar distancia C. De aquí a aquí también sería C. La distancia o la mitad del eje mayor, que se le llama semieje mayor, que es de aquí a un vértice, se le llama con la letra A. Y obviamente la otra parte o el otro semieje mayor vale también A. Como se dan cuenta, todo el eje mayor vale 2A y la distancia entre los focos es 2C. En el caso del eje menor, que es de aquí a acá, vale siempre la distancia B minúscula, y de aquí para acá también vale B. Así que todo el ancho o la apertura o la longitud del eje menor siempre vale 2B. Esto siempre se va a respetar, aunque se cambie a vertical la elipse. Donde se encuentre el eje menor siempre va a ser 2B, y donde esté todo el eje mayor siempre vale 2A, y la separación entre los focos siempre va a ser 2C.